Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impleso per Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros, nosotros pecadores, pecadores, ahora y en ahora la y en hora la de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Y como nuestro tema es la reparación eucarística, hay una oración que es muy conocida por todos y que seguramente la hemos llevado nosotros al Santísimo cuando estamos en esa actividad de reparación, que es la oración que el ángel le deja a los pastorcitos de Fátima. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación por las ofensas, sacrilegios e indiferencias con los que Él es ofendido, por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. Amén. Hablábamos o vamos a centrarnos que reparar es un don y es un gran misterio en sí, porque una sola lágrima que se derrame con contrición perfecta y que se una a los méritos infinitos del Sagrado Corazón puede reparar toda una vida, tanto en el alma personal como en el alma de muchos. Y primero entender que reparar es un don. Ser alma reparadora o ser alma víctima es un don otorgado por Dios Padre y que lo hace a través del Espíritu Santo. Cuando se ama, y que es nuestro propósito, amar el Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón de María, que son los corazones unidos, estamos con el amado, se consuela al amado y en todo se busca agradar al amado. Eso es un aspecto del amor. Así el alma reparadora reconoce primero sus pecados, reconoce sus debilidades, asume sus pecados, se confiesa, vive en gracia y se une a la cruz de Cristo a través de los sufrimientos cotidianos. No quiere decir que todos estamos llamados a ser un Padre Pío o una Luisa Picarreta o una Ana Catalina Emery. Cada uno en sus pequeñeces se convierte en alma reparadora. Claro que Dios llama a almas mucho más profundas, mucho más amadas, para darnos ejemplo y que ellas se conviertan directamente en ese canal de reparación tanto en la infinidad del santo cielo como por las almas que están acá en la tierra. Reparar viene del latín reparare, que significa preparar de nuevo, restaurar. Este acto o hecho de enmienda implica la intención personal de restaurar las cosas a una condición que es de normalidad y de pureza, como estaban antes de que algo malo fuese hecho. Y se aplica esto generalmente a recompensar por las pérdidas sufridas o por los daños causados o por una mala acción moral. Nosotros somos conocedores de todos los aspectos de reparación que se aplican y se necesitan en la humanidad. Con respecto a Dios, significa recompensar con mayor amor por el fracaso en el amor a causa del pecado, que es allí donde nosotros debemos adentrarnos. Es reconocer nuestro fracaso como humanidad, a darle la gloria a Dios Padre que por amor nos creó y que por amor su Hijo lo entrega e injustamente es llevado a la cruz como una oportunidad de salvación y llevado allí por nuestro egoísmo, que esa es la causa de la gran injuria que nosotros debemos reparar. Este gran misterio de corresponsabilidad de la salvación de las almas nos permite empezar a entender cómo Dios usa algunas almas para salvar a muchas almas. Y esto lo vamos a ver a través de una pequeña compilación de la reparación a través de los santos.
de cómo lo vivieron, cómo experimentaron esto. Este gran misterio también lleva a hacernos una pregunta, pero si ya Jesús reparó perfectamente en la cruz, ¿qué tanto necesita de nosotros para llevar a cabo esa reparación? Simplemente lo responde San Pablo en la carta a los Colosenses, cuando dice: ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. No porque a Cristo le hubiese faltado algo por reparar, sino que en esa unidad que nosotros tenemos con Cristo, que San Pablo también lo explica perfectamente en cómo somos esa unidad de cuerpo místico, nosotros tenemos que aportar de nuestra vida ese sufrimiento y reparación para llenar ese espacio que está prácticamente inllenable de reparación. Cuando nosotros amamos a Jesús, debemos entender que también tenemos la oportunidad de hacer ese recorrido del Calvario, cargar nuestra cruz, porque Jesús lo dijo, que teníamos que cargarla, advirtió que tendríamos que sufrir y padecer y que nuestro camino también es un Calvario. Así, cuando un católico entiende que es unida los sufrimientos personales al sufrimiento y a la pasión de Cristo, nos convertimos inmediatamente en reparadores. Esa entrega de Cristo que es perfecta y que hay que recordar en que ese cuerpo de Cristo, de ese cuerpo de Cristo nosotros hacemos parte y debemos entregarnos en sacrificio. Si no reparamos con Cristo, no somos cuerpo suyo. Un cristiano, un católico, no puede huir del sufrimiento. Para un católico no está el pare de sufrir, porque estamos llamados a unirnos al sufrimiento de Cristo. Y en un breve recorrido por los santos, empezamos algunos, son muchísimos que la iglesia tiene como ejemplos, pero quizás de los que más nosotros tenemos memoria. San Francisco, San Francisco de Asís. El Señor lo llamó a reparar por la iglesia, una iglesia que estaba en ruinas. Y Él nos enseña en su oración por la paz a reparar poniendo el bien donde hay mal. Y toda su vida es un ejemplo de reparación. Luego tenemos la hermosa devoción de la Virgen de Fátima. Es una de las advocaciones y uno de los mensajes más concretos en reparación, porque la Virgen de Fátima le pide a los niños videntes una intensa vida de reparación por los pecadores. Y ellos respondieron heroicamente, llegando a la santidad. Conocemos la historia de Santa Jacinta, la historia de San Francisco, Santa Jacinta que ofreció su enfermedad y los dolores de su enfermedad, San Francisco que no dejó de orar el Santo Rosario solo por la angustia de que no podía verla, y no dejó de orar santos rosarios hasta que el Señor lo llamó. ¿Y cómo se repara por los pecados? Ofreciendo al Señor toda nuestra vida. Oraciones, sacrificios, actos de amor. La Virgen también eh, pidió la Eucaristía reparadora de los primeros sábados de mes. Y en la Eucaristía nos unimos con el acto de amor reparador de Jesús por todos los pecadores y por todos los pecados de los hombres. Es importantísimo ese llamado a la reparación de los primeros sábados de mes, y que es una labor también titánica de Madre Fátima, llamar a que todos nos unamos en esta oración universal, porque es un pedido de la Santísima Virgen. Cuando empezamos a estudiar la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, encontramos que en Santa Margarita María de Alacoque recibe un llamado también a la reparación, porque lo que le dice Jesús a Santa Margarita en uno de sus mensajes es: mira este corazón que tanto ama a los hombres y que nada ha dejado para sí, hasta llegar a consumirse y agotarse el mismo para dar testimonio de su amor. Pero Jesús hace un reclamo: y he recibido mayormente solo ingratitud por sus irreverencias,
por sus sacrilegios, por su frialdad y por el desprecio que manifiestan hacia mí y hacia el sacramento de amor, que es el Santísimo Sacramento. Jesús mismo le dice a Santa Margarita de María de Alacoque esa necesidad de reparación porque su corazón aún sigue herido. Por eso nuestro Señor pide reparación y promete grandes gracias a aquellos que practiquen la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Luego, avanzando en el tiempo, la hermana Mary de Saint-Pierre, que es conocida por la oración de la flecha de oro, que es una mística del 1845. Jesús le hizo entender que le daría una oración de reparación que sería una daga de oro por blasfemar contra su santo nombre. Le dijo que la devoción que le estaba confiando debía tener como objetivo solo la reparación por la blasfemia, únicamente por la blasfemia y por la profanación del día santo del Señor. Y ese mensaje que es tan hermoso, Jesús le hace el mismo, un reclamo similar. La tierra está cubierta de crímenes. La violación de los 3 primeros mandamientos de Dios ha irritado a mi Padre. El santo nombre de Dios es blasfemado y el día santo del Señor profanado. Y así sigue el mensaje y pide que la humanidad entre en reparación para apaciguar la justicia de Dios. Si esto fue en 1845, el mensaje termina diciendo, en ninguna época estos crímenes llegaron a tal magnitud en 1845. ¿Cómo sería ese mensaje si lo trasladásemos a nuestros tiempos? Con anterioridad se le había presentado el Señor a esta religiosa diciéndole de estas continuas blasfemias y dice que la blasfemia contra Dios es una flecha envenenada que hiere su divino corazón. Por lo tanto, se deja esa hermosa oración que es la oración de la flecha dorada, que por términos de tiempo no podemos compartir en este momento. Pero todo esto que se está compartiendo con ustedes lo van a encontrar en mi página, que ya está publicado, Un Paso al Día. Allí encontrarán esta temática. Luego, avanzando en el tiempo, un año después, en 1846, encontramos una devoción muy importante en la iglesia, y es la devoción de la Salet. A Maxim y a Melania, ese 19 de septiembre de 1846 se le aparece la Santísima Virgen a estos niños en Francia y advierte sobre la profanación del día del Señor y el crimen de la blasfemia. O sea, fortalece el anterior mensaje de la reparación. Y son los pecados contra el segundo y tercer mandamiento. Y dijo la Virgen muy claro, si mi pueblo no vuelve a Dios por la penitencia, me veré forzada a dejar caer la mano de mi hijo, que ahora está tan pesada, que escasamente logro mantenerla por mucho tiempo. 1846. La Santísima Virgen sosteniendo la mano de Dios que está muy, muy pesada. Avanzando un poco más, vamos a 1858, en Lourdes. Nuestra Señora advierte a la humanidad que tenía que hacer penitencia. Y esto lo hace también en el siglo XIX y entre el siglo XX, las revelaciones a la hermana Marie Chambon. Y esta es importante porque ese llamado es a la reparación a través de las santas llagas de nuestro Señor. Y es donde vemos el encabezado de la oración en Fátima. Padre eterno, te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo en reparación por mis pecados y los pecados del mundo. Luego viene hacia 1916 el Ángel de la Paz en Fátima, que pide esa intercesión tan importante y ese llamado a la reparación en la cual se basa este apostolado de Mater Fátima, porque son muchos los crímenes que necesitan esa reparación. Y sobre todo ya allí, a partir
de estos mensajes empieza a entrar la reparación al Inmaculado Corazón de María Santísima, que es un tema que deberíamos tratar en otra oportunidad, porque reparando el corazón eucarístico de Jesús, también tenemos que reparar el corazón inmaculado de María Santísima. Santa Faustina Kowalska, con la devoción de la Divina Misericordia, vemos que Jesús también se le presenta a ella y también le habla del castigo que exige la justicia ante tantos y graves pecados en el mundo, pecados que por la misma humanidad, por sus posibilidades, se han alejado de esa misericordia de Dios. Y conociendo la devoción de la Divina Misericordia y la novena de la Divina Misericordia, vemos que es Jesús cada día trayendo almas para llevarlas a su corazón y depositarlas allí y que sientan las almas ese llamado a sentir la misericordia de Dios. En los años 50 también se tuvo una experiencia con la venerable Madre María Elena eh, de la comunidad de las dominicas, si mal no recuerdo, que tenía una devoción especialísima hacia la pasión del Señor y de la cual todos los viernes, así como otras místicas que conocemos, tenían la posibilidad de reparar a través de los estigmas y de los cuales tenía esa efusión de sangre y que lo tuvo hasta su muerte. Fueron almas que se entregaron a una reparación profunda. Este gran misterio de la reparación no solo es para calmar la justicia y la ira de Dios, como lo decían los mensajes anteriores, es también para traer almas, es para lograr la conversión de los pecadores. Porque solo un alma que se entrega en esta reparación empieza a entender muchas cosas y por las cuales se convierte en ese intercesor. Porque un alma que está en reparación está intercediendo por la conversión de los pecadores, que es el dolor más grande de nuestro Señor Jesucristo. Las almas víctimas reparadoras, de las cuales nosotros tenemos conocimiento de algunos, no podemos tocarlos a ellos en profundidad en este momento, y tenemos como modelos al Padre Pío de Pietrelcina, Sor Josefa Menéndez, Teresa Newman, Marta Robán, la Beata Alexandrina da Costa, Luisa Picarreta. Cuando uno analiza sus vidas, es una vida ya de un llamamiento total al sufrimiento y a la reparación. Se entregaron sin medida, eh, eh, anularon incluso sus alimentos para vivir solo de la Eucaristía. Y ese paso es comprender lo que Jesús dijo: soy camino, verdad y vida. Y ellos se sometieron y se entregaron plenamente a este sentido de reparación, olvidándose de sí mismos, olvidándose de sus condiciones. Basta conocer la vida del Padre Pío y todo lo que padeció, y finalmente dice a una de sus hijas espirituales que si le dieran la oportunidad de volver, volvería y haría lo mismo, no se negaría ningún sufrimiento. Y así podríamos adentrarnos en algunos otros modelos, pero el tiempo no nos lo permite. Simplemente basémonos en algo. Imaginarnos a Jesús en ese Getsemaní, que es tan importante. Para yo poder entender qué es reparar, para yo poder entender qué es adorar, debo ubicarme en ese Getsemaní, en ese Jueves Santo, en esas 3 horas de profunda agonía de nuestro Señor. Y podríamos imaginarnos diciéndonos Él cómo quisiera Él que la humanidad entera le adorase y le glorificase como al Dios uno y trino. Adorándole a Él, glorificándole a Él, es a la Trinidad misma, y es a la que, o a lo que la humanidad le debe resarcir a Dios por el simple hecho de ser criaturas. Toda la humanidad le debe, y toda la creación, como lo dice el cántico, le debe dar honra y gloria a Dios, alabarlo, glorificarlo y bendecirlo por el solo hecho
de ser criaturas de Dios, por ser creación. A eso nos debe llevar nuestro camino de oración, porque es a consolar el agonizante corazón de Jesús, es darle el amor, el consuelo, darle los tributos de adoración y de alabanza por los cuales un gran porcentaje de la humanidad a través de la historia lo ha ignorado, otros han atentado y hoy en la actualidad se blasfema contra ese sentido de divinidad y dignidad de Jesús. Entonces, una breve síntesis de ese Getsemaní. ¿Por qué es tan importante entender ese momento? Porque Jesús allí padece las 7 penas del alma en las cuales se basa grandemente la reparación. La historia de la agonía del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní es uno de los pasajes más profundos y misteriosos de la Biblia. Cuando nosotros empezamos a analizar la grandeza que hay en Getsemaní, encontramos cosas que no se pueden explicar satisfactoriamente, que quedan como en ese enigma. Ahí vemos al Señor Jesús librando una batalla definitiva contra el pecado, pero por alguna razón esta batalla se presenta en 2 actos, que es Getsemaní y el Gólgota. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué fue necesario pasar por Getsemaní? No podía pasar Jesús directamente a ofrendar su vida en el Gólgota el Viernes Santo, pero veremos la importancia muy sintetizada de esta temática del Getsemaní, porque es en el huerto de los olivos donde Jesús asume todos los pecados del mundo, desde el inicio hasta el fin. Jesús asume la culpa y responsabilidad de todos los pecados y libremente se hace depositario de todos los actos y pecados para cumplir así con el plan de salvación. Por eso Jesús lo dice, a mí no me quitan la vida, yo la entrego libremente, yo la doy, yo la ofrendo. Y quien no cometió pecado alguno, se hizo culpable de cada pecador. Basta mirar nuestros pecados, basta mirar eh, nuestra esencia en pecado, cómo olemos en pecado, y eso llevarlo a ese momento de Jesús y Jesús viendo todos mis pecados desde mi inicio de uso de razón hasta el final de los días y sumado a esto a toda la humanidad. Jesús asume en sí todos los pecados veniales hasta los mortales, todos ellos como si fueran suyos. Los observó con una condición divina y ahí es donde comprendemos la omnividencia de Jesús. Todos los pecados de la humanidad posados en él. Allí nosotros empezamos a entender la dolorosa agonía que tuvo Jesús, porque la agonía del alma es la más tortuosa. El viernes fue la materialización de esa agonía que termina con el escarnio del cuerpo, pero la agonía del alma es la que le hace brotar las primeras gotas de sangre en todo su cuerpo, que lo dice Juan, estaba bañado en un sudor de sangre. Basta nosotros experimentar una pena del alma, cómo nos tormenta para poder nosotros llevar eso a proporciones incalculables de la agonía de Jesús sintiendo los pecados de la humanidad. Brevemente, estas 7 penas, para que nosotros hagamos un análisis de qué es lo que nosotros vamos a meditar cada vez que vamos al Santísimo, y especialmente los jueves. La primera pena de Jesús, la visión de todos los pecados del mundo, todos y cada uno de los pecados, desde el pecado de Adán hasta el último, cuando Dios ya clausure todo y llame a todos, a toda la humanidad a su juicio. Luego viene la segunda pena, la visión de las penas que debía sufrir. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Ver lo que le iba a pasar y lo que iba a sufrir al día siguiente y sobre todo ver el dolor de su madre. La tercera pena, la privación del Padre y del Hijo. Esto es algo muy importante. Cuando Jesús asume todos los pecados de la humanidad, allí empieza a actuar algo que teológicamente es muy
certero, pero también muy tajante. Entre Dios y el pecado no hay comunión. Hay un gran abismo que se separa entre el pecado y Dios. Por lo tanto, al Jesús haber asumido todos los pecados de la humanidad, al haberse bañado de todos los pecados de la humanidad, no había comunión con el Padre. Entonces era una tristeza doble, la de Jesús por no tener el consuelo de su Padre y la de su Padre viendo a su Hijo cargando con todos los pecados de la humanidad. En esa tercera pena tendremos mucho que llorar y nosotros meditar y reparar. La cuarta pena es la que sufrió las penas de todos los condenados. Cada pecado tiene una condena. Y basta mirar nosotros en Fátima la teología, llamémoslo de este modo, o el mensaje mariano que hay de ese regalo que la Santísima Virgen le hace a los pastorcitos de ver el infierno y de ver todo lo que sucede allí, cada alma pagando una condena. Ahora, en caridad y en misericordia que nosotros aspiramos a llegar al purgatorio y que debe ser nuestra oración, tendremos que pagar nuestras penas. Y conocemos a través de las benditas almas del purgatorio todo lo que se ha escrito y lo que se ha permitido conocer del dolor de pagar esas penas, de reparación, porque nosotros tenemos que reparar. Pues Jesús allí recibe todas las condenas, todas las penas, las de los que están en el purgatorio, y asume las penas de los condenados en el infierno. Porque toda alma, toda criatura de Dios le tiene que dar gloria por el hecho de haber sido creado. Y Jesús asume esa doble condena de los que están en el purgatorio y de los que están en el infierno. Por eso la quinta pena se le dedica solo a Jesús a sufrir las penas de las almas del purgatorio. ¿Cuánto dolor hay allí? ¿Cuán olvidadas son las almas del purgatorio? Afortunadamente la Iglesia dentro de su liturgia nunca ha dejado de orar por las almas del purgatorio, y el llamado nuestro personal es a ofrecer, a orar y a pedir por las almas del purgatorio, que ellas intercederán por nosotros. La sexta pena es que sufrió Jesús todas las penas de la Iglesia militante, todos los sufrimientos de la Iglesia a través de la historia y todo lo que habrá padecer hasta el final, todos sus errores, toda su persecución por sus aciertos y por la propagación, y todo lo que dentro de la Iglesia como institución sucede. La séptima pena, la más dolorosa. Por eso Jesús la deja de último. Imagínense Jesús sufriendo eh, ya sin fuerzas, pero todavía faltándole una pena, la pena de ver el olvido de su pasión por la mayoría de sus hijos. Basta que miremos los tiempos que estamos viviendo, las ideologías que se están promulgando, los actos que está viviendo la humanidad. Es ver toda la ingratitud y todo el olvido de la mayoría de sus hijos. Y de los que pensamos en él, caemos en muchas prácticas que hacen que alejemos a Jesús de nuestras vidas. Finalmente, pasando por estas 7 penas del alma de Jesús, que ya con esto nos basta para hacer una reparación profunda, pero tenemos una revelación particular que fue aprobada y que es la de los dolores, los 7 dolores internos del corazón de Jesús a Sor María Encarnación Rosal. ¿Y qué le sucede? Que cierta noche, estando ella en oración, un jueves en la noche, de miércoles a jueves en oración, en el año 1857, estando ella en la capilla entre las 2 y 3 de la mañana, sentía que alguien le jalaba el velo que la cubría, pero ella no hacía caso de esta situación, porque estaba meditando la pésima traición de Judas. Allí es cuando ella escucha en su interior una clara voz que le decía: no celebran los dolores de mi corazón. Allí Jesús le hace una manifestación hermosa y le presenta un corazón con 10 dardos, 10 dardos, 7 alrededor
y 3 en el fondo. Y vamos a ver cuáles son estos dardos. Los 3 profundos de su corazón. Primero, por el escándalo y sacrilegio de los malos sacerdotes. Y ahí encierra religiosos, religiosas. Por el escándalo y sacrilegio de los malos sacerdotes. El segundo dardo, por el violar sus votos las esposas de Cristo. Y el tercero, por la persecución de los justos. Los 2 primeros van en relación al voto y a la entrega que los religiosos, sacerdotes y religiosas hacen al momento de su consagración y de su ordenación, porque se ofrendan, se convierten, hacen esas bodas esponsales de unión con Cristo. Por eso el dolor tan profundo que vive nuestro Señor. Esos son solo los 3 dolores. Y los 7 que están alrededor de su corazón son: el primero, por ver a su eterno Padre gravemente ofendido. El segundo, por la herejía esparcida por el mundo. El tercero, por la apostasía de los malos cristianos. El cuarto, por el olvido de sus beneficios. El quinto, por el desprecio de sus gracias y sacramentos. El sexto, por la frialdad e indiferencia de los suyos. Y el séptimo, por la idolatría. Esos son solo los dardos, pero la profundidad de los dolores son los siguientes. Allí cada uno de nosotros deberíamos hacer el análisis, puestos de rodillas, cuál es el dolor que estamos ocasionando al corazón de Jesús. El primer dolor, la comunión indigna y traición de Judas. Y la traición de Judas no solo es la histórica, sino en qué momento nosotros nos convertimos en Judas para llegar a traicionarlo de tal manera como él históricamente lo hizo. El segundo dolor del corazón de Jesús es que comenzó a atemorizarse y angustiarse en su humanidad y está relacionada con la segunda pena del alma del corazón de Jesús. El tercer dolor del corazón de Jesús es la huida de los apóstoles. ¿Y cuántos de nosotros no huimos hasta el primer sentido de amenaza o de persecución? El cuarto dolor es la negación de Pedro. Y en esa negación de Pedro entramos toda la humanidad. El quinto dolor es el doloroso encuentro con su Santísima Madre. Solo basta imaginarnos ese momento de Jesús ver a su madre destrozada. El sexto dolor, María al pie de la cruz. El ser más amado que con su fiat permitió el inicio de la historia de la salvación, viéndolo allí padecer y agonizar, y su corazón siendo traspasado de igual manera. Que estos dolores de Jesús están en el corazón de María. Y el séptimo dolor, el abandono y desamparo de su eterno Padre. Elohim, Elohim, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esos son los dolores del corazón y del alma de Jesús. Por último, y quiero ser muy breve en esto a razón de algunas preguntas, ¿cómo vive un alma reparadora? El alma reparadora vence su voluntad, que es la primera batalla que debe sobrellevar. Y vence su voluntad para gustar, vivir y practicar la voluntad divina. Y para practicar la voluntad divina, pues tenemos un ejemplo muy hermoso, Luisa Picarreta, vivir en la divina voluntad. El alma reparadora consuela el corazón de Jesús y es ese pensamiento permanente de consuelo. El alma reparadora guarda silencio, reparando las muchas palabras innecesarias. A veces, eh, todas las blasfemias de la humanidad. El alma reparadora repara guardando silencio, porque en el silencio es donde habla Dios, no en los gritos ni en las tormentas. El alma reparadora repara con docilidad y confianza. El alma reparadora
empieza a ofrendarse según su estado. No tengo que ser un religioso, no tengo que ser sacerdote, no tengo que ser monja para convertirme en alma reparadora. Los matrimonios unidos en oración pueden reparar por los pecados contra el sacramento del matrimonio, por los pecados contra la familia. Los jóvenes pueden reparar por los pecados de la juventud. Los enfermos pueden reparar por los pecadores que no aceptan la purificación que Dios les ha permitido en la enfermedad, porque es un regalo la enfermedad. Todos según su estado de vida pueden reparar, pueden expiar. Orar, meditar en la cruz. Las almas reparadoras ven la cruz con amor. Saben que la cruz los une a Jesús. El alma reparadora es como esa cruz que siempre, siempre está detrás de Jesús y siempre está unida a Jesús. Ese es una de las hermosas imágenes que nosotros debemos tener como almas reparadoras. Estar detrás de Jesús, pero a la vez estar unidos y enclavados con Jesús. Se nos exhorta a ser almas reparadoras. Cada quien repare en su vida y cada quien repare por sus pecados y los del mundo uniéndose a los del dolor de Jesús. Ser pacientes. Un alma reparadora es paciente y sobre todo sabe que es amada y probada. El alma reparadora se deja amar porque sabe que el amor no es amado y se entrega en eso. Finalmente, ¿por qué reparar? Porque es mucho el sufrimiento de los sagrados corazones, porque el humo de Satanás se ha permeado y ha entrado en la iglesia. La legalización del aborto en muchos países está cobrando la vida de muchas almas inocentes. Recientemente hablaba con un hermano y no dormí esa noche cuando me dio la cifra de todos los abortos en el mundo, que son millones de millones. Entonces, reparar por todo eso. La humanidad está entrando en la más completa desolación, en el nivel más bajo de la degradación moral. Por eso, ¿para qué orar? ¿Por qué orar? Para que cese el pecado, para que todos los hombres vuelvan a Dios, para que las leyes de Dios sean vividas, para que las fuerzas del mal sean aniquiladas, para que todas las criaturas cierren las puertas a la seducción del demonio que están tan abiertas. Oremos y reparemos porque muchas almas mueren en pecado mortal, almas que reciben el justo pago por sus malas acciones, por ser réprobos ante el tribunal de la justicia divina. ¿Y en qué se convierte un alma reparadora? Se despierta de su espíritu adormilado, se une al misterio de la cruz, se hace un alma selecta ante los ojos del Padre Eterno, que triunfa sobre el mal, se incorpora a la fila de un gran ejército victorioso de los corazones triunfantes, soldados que son valerosos, guerreros, invencibles. Miremos la vida de los santos que han sido místicos, que han sido almas víctimas, que son un ejemplo total de vida y de entrega. ¿Qué logra un alma reparadora? Mengua la ira de Dios. Dios la prepara para soportar días terribles en los tiempos de tribulación. Ablanda el corazón de los pecadores más empedernidos, de los más alejados del camino del Señor. Arrebata muchas almas de las garras de Satanás. Si no, veamos al Padre Pío, esa entrega desbordante para salvar almas y sigue salvando almas a través de su intercesión. Y las arranca de Satanás a través del arrepentimiento y de enmendar sus vidas. Un alma reparadora, Dios desata en ella lluvias de bendiciones y gracias, como un susurro de brisa suave, como un consuelo de Dios. Acorta el tiempo y disminuye los sufrimientos por la gran prueba. O sea, lo que se repara acá se acorta en el purgatorio y sobre todo despierta en el alma reparadora anhelos de santidad, deseos de permanecer en el monte Gólgota, sanando las llagas del adorable Jesús y adentrándose en ese gran misterio de Getsemaní, de ese jueves santo, suplicando la misericordia y tratando de abrazar el alma de Jesús. Por eso es el llamado tan importante a ser almas reparadoras y a comprender lo que es la reparación. Mucho tendríamos que hablar acerca de la reparación, mucho tendríamos que tocar sobre este tema, pero el tiempo no nos lo permite. Que en otras oportunidades, si el Santo Cielo lo permite, podamos compartir.
¿Qué quiero decirles? Me he basado para esta temática en lo que he publicado en mi página, Un Paso al Día, y sobre todo en un kit de libros que son importantes para nuestras vidas, que es de una manera tan sencilla, tan lúdica, nos permite adentrarnos a esto. El poder desconocido del ayuno. Un alma no es reparadora si no ayuna. Y cuando ya empieza a descubrir las gracias del ayuno, les lleva a entender tantas cosas. Primero, le lleva a entender la necesidad de la oración por las almas del purgatorio, porque necesitan nuestra oración. El- Y también hay un llamado a convertirnos permanentemente. Cuando yo me convierto, cuando vivo el ayuno, cuando comprendo esa iglesia mística especial de las almas del purgatorio, entiendo yo la relación que tengo con María Santísima, y desde el tratado de la verdadera devoción, los que hemos tratado de estudiarlo y de conocerlo, vemos eh, eh, lo que dejó el Espíritu Santo allí a través de ese tratado de la verdadera devoción. Es que es importante que nosotros lo conozcamos, porque es la necesidad de sacar nuestra alma para purificarla y llegar al camino de la santidad. La reparación de los sábados. Es importante que nosotros apliquemos esta devoción y sobre todo en estos tiempos la reparación sacerdotal. Estos libros, este kit, lo pueden encontrar en mi página que ya está publicado. Eh, Trataré de compartir el enlace para que llegue a todos ustedes. Me pueden escribir, les puedo enviar y allí, en la medida de lo posible, trataremos de que estos libros lleguen a sus manos y a su corazón. Muchas gracias por esta oportunidad y trataré en lo que nos queda de responder algunas de sus preguntas. La que no pueda responder, la dejaremos al Espíritu Santo para estudiarla. Padre eterno, te damos gracias por el momento que has permitido en el que profundicemos sobre los dolores de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y sus padecimientos sometido en la cruz por la salvación y reparación de las almas. Te suplicamos que el Espíritu Santo abra nuestras mentes y ablande nuestros corazones a la necesidad urgente pedida por María Santísima a través de la Iglesia para que nos convirtamos en almas reparadores. Atiende nuestras súplicas. Bendice el apostolado de Madre Fátima. Bendice a todos los misioneros en el mundo que buscan convertir almas pecadoras y atraer a muchos al camino de la santidad y la salvación. Danos tu gracia y tu bendición que por siempre y desde el inicio nos has dejado por puro amor y como efecto de la unión a tu corazón y a la perfección de la vida en santidad. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.